Muy bien, mis hermanos, el día de hoy lo que vamos a ver es que Dios me quiere bendecir. Hemos tratado en más de alguna oportunidad el tema y lo hacemos desde otra perspectiva. Ahora lo vamos a hacer muy desde adentro, vamos a personalizarlo. Estamos bastante adelantados y sabemos de que efectivamente es así. Sin embargo, pudiera haber alguno con algún grado de duda al respecto y alguno quizás con duda total en el sentido de que se sienta más así que como lo veíamos anteriormente, con problemas, con enfermedades, con dolor, con las cosas que se complican y parecen ir de mal en peor y se preguntará, ¿dónde está Dios? Y probablemente esté clamando desde lo más profundo de su ser, necesito un milagro. Estoy seguro, por el poder de Dios y su Santo Espíritu, que cualquiera sea su situación, Dios tiene bendición para usted el día de hoy. ¿Amén? Amén. Dicen amén todos los que están de acuerdo y que lo creen firmemente. Pues bien, mis hermanos, en Filipenses, el capítulo 4, versículo 19, en una traducción distinta, dice, por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Yo no solo creo en la palabra de Dios, le creo a Dios. Y el día de hoy, muchos creen en la palabra de Dios y muchos pueden tener fe, pero probablemente esté faltando un poquito más de parte suya. Y eso quiere decir el dar un paso de obediencia, que es un paso de fe o acompaña a la fe. Porque la fe sin obras, la fe sin acción es muerta, no es una fe viva. Y es la fe viva la que obra milagros en nuestras vidas. Eso quiere decir cuando nosotros obramos, actuamos, nos comportamos o vivimos como si aquellas maravillosas promesas de nuestro Señor ya las tuviésemos así en nuestras manos. Y en rigor, así es. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios, nuestro Dios, además de amarnos, es todopoderoso. Y Él es fiel. Él cumple. Y Él no cambia. Por lo tanto, lo que Él ha dicho es lo que Él hará. Y no solo eso, como nuestro Dios es eterno, el tiempo para Él no existe. Entonces lo que Él dice que hará para nosotros siendo futuro, para Él puede ser presente o incluso pasado. O sea, Él ya lo hizo. Si logramos entender esto y nos afirmamos o nos hacemos de esto, usted ya lo tiene. Reclámelo. Vívalo. Disfrútelo. Agradézcalo incluso por fe. Personalmente les voy a decir, no resulta fácil, pero todo se aprende si nosotros nos lo proponemos. Y ha sido en momentos como aquellos en donde ya ni le pido sino le doy gracias, Señor. Le doy gracias por su respuesta. Porque usted antes de que yo le pida, usted sabe cuál es mi necesidad. Y en un acto de fe y gratitud, ya está sellado, por así decirlo. Bueno, el día de hoy lo más importante de todo es que llegaremos a eso y el día de hoy veremos una primera parte de 2 que nos irán acercando poco a poco a algo grande, a algo definitivo, que yo creo para mí va a marcar, ya lo está haciendo, pero lo va a hacer de una forma especial, quizás el resto de mi vida. Y yo quiero que como legado, eso que viene, que se acerca, pueda marcar el resto de todas sus vidas también. Me preocupa cuando veo que cristianos, que hijos de Dios, no están viviendo a plenitud sus vidas. Lo que es más, hay muchas carencias, o sea, como que faltan muchas cosas. Y seamos honestos, cuando algo falta en nuestras vidas, estamos incompletos. Hay un pedacito, hay un vacío, hay un hueco ahí que no se ha llenado.
Y no vivimos nuestra vida a plenitud, porque la ausencia de ese algo esencial o fundamental en su vida le roba la paz. Es como cuando pensamos, sí, tengo para hoy, pero ¿y mañana qué? La palabra del Señor nos dice que no nos afanemos, pero seamos honestos. Y especialmente el papá. Y estamos hablando de situaciones que en términos generales en este país la mayoría desconoce. Pero ¿qué me dice usted de otros lugares? O incluso de nuestros lugares de orígenes. Un papá pensando tarde en la noche, tenemos para hoy, pero no tengo seguridad de tener para mañana. Lo que es más, se van pasando los días, se acerca el fin de mes y hay que pagar tantas cosas y la verdad es que no hay para cubrir todos esos gastos que son esenciales. La electricidad, el agua, el gas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos. Primero de todo, lo que tenemos que tener, pero claramente establecido, es que Dios me ama. Dios me ama. Y usted lo pone en primera persona. Yo le puedo decir a usted, Dios le ama, pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted lo crea, que usted lo entienda, que usted lo asuma, que usted lo viva. Dios me ama. ¿Qué impacto tiene el que seamos amados? Bueno, una persona no puede estar ni feliz, ni completa, ni en paz o armonía habiendo ausencia de amor. Probablemente, depende de cuál sea el caso de la persona, tenga ausencia de algún amor. Pero no estamos hablando de algún amor de alguna persona. Estamos hablando de algo mucho más fundamental. El amor de nuestro Creador. Dios que nos creó, dejó un espacio que solo Él puede llenar. Y cuando nosotros nos alejamos de Él, nos apartamos de Él o simplemente no estamos prestándole la debida atención a nuestra comunión con Él, que implica necesariamente comunicación y tiempo, estamos con un sentimiento, un sentido de emptiness, de vacío, y que solamente Él puede llenar. Ahora, cuando estamos llenos del amor de Dios, lo sentimos. No solo lo sabemos, porque es lo que escuchamos cada domingo aquí en la iglesia, sino que lo sentimos y lo vivimos. Eso cambia completamente nuestra existencia. Bueno, bíblicamente hablando, ¿de dónde sacamos fundamento para esto? Porque lo principal o el comienzo es el entendimiento de ello. En Juan capítulo 3, versículo 16, ¿quién no conoce este versículo? Y nos dice y nos repite, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para los que están haciendo sus apuntes, me gustaría llamar su atención y que usted pueda ir fijándose cómo hay cierto absolutismo en varias de las expresiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo. Y eso quiere decir que Dios tiene todo para todos, por lo que vamos a ir viendo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo fundamental, si hay alguien que no ha experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, es lo primero de todo. Si usted se fija aquí, normalmente hablamos y nos referimos de Dios como nuestro Padre Celestial, nosotros como hijos de Dios, y como que Dios, nuestro Padre Celestial, como buen Padre, tiene cuidado de nosotros. Pero si usted aún no se cuenta entre las filas de los hijos de Dios, todo lo demás puede sonar muy bonito, pero no tiene la misma aplicación para usted. Por eso es tan importante. Y permita el Señor que al pasar de la palabra que iremos viendo, si hay un corazón que no se ha entregado a Cristo, hoy puede ser el día. No basta que usted venga religiosamente cada domingo, incluso cada miércoles, y aún que traiga de su dinero para aportar al sostenimiento de la obra. No. Esto es algo muy distinto, muy personal y muy serio. Usted tiene que recibir el perdón de sus pecados, porque al amarle Dios, le amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que usted reciba el perdón de pecados, pero usted tiene que recibirlo, reconocer su condición de pecador, arrepentirse de ello, confesarlo, pedir perdón.
Seguimos avanzando. En Romanos el capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No es un amor nominal, como tantas veces yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y la palabra se ha gastado tanto. No solo se ha gastado en el mundo al punto de perder significado o cambiar significado, sino que muchas veces en casa, incluso aún en la pareja, yo te amo, sí, yo también te amo. Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro amor es distinto. Nosotros tratamos de corresponder en amor o con amor según los méritos. No es mi caso, pero hay casos en donde el amor del cónyuge, la esposa, para con su esposo, es directamente proporcional al tamaño del cheque. De hecho, en la medida que se acerca el fin de semana, el día en que va a recibir el cheque, como que ya lo empiezan a querer. Eso no pasa aquí, pero sí pasa, porque yo trabajé en fábrica y se sabía, se veía, se olía en el ambiente. Muchos se alegraban porque ya iba a ser el día del cheque, porque todo iba a cambiar en casa. Pero también habían algunos que cuando sabían que el cheque venía pequeñito, pues andaban como con miedo, bien preocupados. Pero el amor de Dios es tan grande y es incondicional. No tiene que ver con mérito alguno que nosotros podamos hacer. Todos los méritos necesarios los hizo nuestro Señor Jesucristo en vida y al entregar su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y sabe qué? No solo por nosotros. No solo por nosotros. Murió por todo el mundo. Y esa es parte de nuestra misión, por supuesto, hacer que todo el mundo se entere de aquello, hacer no solo conocido el nombre de Cristo, que finalmente cada vez más y más se conoce, sino hacer saber al mundo del amor de Dios y cómo Dios quiere recibir a todos para que formen parte de su familia. El tercer versículo en esta triada es en primera de Juan, o primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y ahí está el gran paréntesis, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, ese es un gran llamado a que nosotros no solo sepamos que Dios nos ama, sino que recibamos el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y que lo vivamos, que nos empapemos de él y que lo vivamos. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, el amor de Dios no solo es para que lo recibamos, sino también para que lo vivamos y lo compartamos. Hermanos, la psicología dice, lo confirma más bien, que necesitamos amor para vivir. Un hombre puede tener todo, absolutamente todo, pero si no tiene el amor, le falta lo más importante. Y en el caso de nosotros, como seres humanos, como el ser humano en general, el amor de Dios hace la diferencia, no solo en la calidad de nuestra vida o de nuestra existencia terrenal, sino lo que realmente importa. Porque esta vida es temporal, es efímera, es como un abrir y cerrar de ojos, es como cuando se levanta en la mañana y te dice está como medio nubladito, está como medio foggy, pero sabe que se va a ir. Es cosa de, a lo mejor de minutos, nomás apareciendo el sol se va a ir. Así de breve es la vida. Así de breve es la vida. Pero afecta el amor de Dios toda nuestra eternidad. Y en el fondo es lo que está en juego. Ya no nuestra eternidad, porque está segura, está ciertísima en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué de aquellos que no le conocen? Pueden estar viviendo el presente y pueden estar viviéndolo muy bien, entre comillas, pero lo que realmente importa es la eternidad.
¿Qué es lo segundo que debemos entender? De que Dios me perdona y limpia. Si usted se fija, aunque el título de la plática el día de hoy dice Dios me quiere bendecir, cada una de estas cosas que estamos viendo ya son una bendición. Dios me ama, imagínese usted. Y el amor de Dios es tan grande que aunque la mamá o el papá le abandonare, estoy parafraseando, Dios jamás lo va a hacer. Y con esto yo le quiero decir de que la familia terrenal somos imperfectos. Como padres somos imperfectos, como hijos no se diga, como hermanos no se hable, como vecinos, pero Dios nunca, nunca, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a fallar. Es la gran diferencia. Bueno, Dios me perdona y limpia. ¿Qué importancia puede tener? Bueno, cuando hablamos de que Dios nos ama, el hecho de ser amados nos da paz y armonía para nuestro vivir, para nuestra existencia. El saber que Dios nos perdona y nos limpia por amor, porque nos ama, que es lo que veíamos anteriormente, nos completa la paz, nos completa nuestra paz. Yo no sé usted, pero yo después de analizar muchos aspectos y circunstancias de mi vida para descubrir qué era el éxito para mí, cada uno tendrá finalmente su propia definición, pero para mí es simplemente la paz. Paz. Si usted ha tenido problemas, incluso si usted le ha llegado a faltar el pan en algún momento, lo que sea, cualquiera sea esa gran necesidad o crisis que haya experimentado en la vida, le ha robado la paz, le roba la paz. Y cuando usted tiene paz, es porque de alguna forma está completo, de alguna forma está satisfecho, de alguna forma está compensado, que no hay nada que le esté robando la paz. Bueno, que Dios nos perdone y nos limpie por amor, ¿sabe qué es lo que hace? Completa o ayuda a nuestra paz. De hecho, no parece, y puede apuntarlo, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El que Dios nos ame, el recibir su amor, nos da esa paz. Nos dice Salmo 103, 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. ¿Sabe usted que el amor de Dios es tan grande que al perdonarnos y al limpiarnos, ¿sabe lo que Él hace? No solo nos perdona nuestros pecados y por lo tanto nos limpia de nuestros pecados, sino que también, seamos honestos, lo que encontramos aquí nos da sanidad. Cuando Él perdona nuestros pecados, nos da sanidad. No por casualidad está esto junto. El que sana todas tus dolencias. Para comenzar, la presencia o la aparición del pecado en la humanidad, en Adán y Eva, trajo muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Y también trajo maldición, la maldición sobre la naturaleza, la maldición sobre el cuerpo, que son las enfermedades. Por causa del pecado, muchas enfermedades se generan. Cuando hay pecado en la vida del ser humano, y esto incluye al cristiano, el pecado puede ser enojo, ira excesiva, incluso la tristeza, el odio, los celos, las envidias, el rencor,
y empiece usted a sumar amarguras, etcétera, etcétera. Todo eso va a producir enfermedades. Va a producir enfermedades. Pero si estaba todo bien, ¿y cómo me vino a aparecer esto? Si yo no he comido nada como para sufrir este mal. Pero es que la ausencia de paz que se manifiesta en esos otros sentimientos y emociones cambia toda la química, cambia incluso nuestro ser a un nivel molecular. Cada una de nuestras células se resiente, lo siente y se resiente y se producen enfermedades. Muchos, al conocer a Cristo, al recibir el perdón de sus pecados y sufrir esa transformación, el pasar de muerte a vida, a obtener la vida espiritual, no solo experimentan la emoción y el gozo del momento, sino que junto con eso comienzan a experimentar la paz del perdón de Dios, incluso cambio no solo en sus estados de ánimo, sino también literalmente en su salud. Y durante nuestra vida cristiana, al experimentar esa paz constante, ocurren milagros, literalmente. Bueno, nos perdona y nos limpia. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí hay perdón. Y nos da esta palabra el Señor para recordarnos que su perdón es real, no nominal. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros muchas veces creemos, pero intelectualmente, de que Él nos perdona. Y creemos que Él nos perdona porque Él dice que nos perdona nominalmente. Lo sabemos. Pero ¿lo sentimos? ¿Lo experimentamos? A veces no. Porque usted nada más empieza a hurgar un poquito y aparece lo del subconsciente, aflora lo que está ahí escondido, pero no desaparecido, de que todavía hay dolor, por ejemplo. Todavía se acuerda de algo y llora, porque es algo que no está sanado completamente. Se acuerda y todavía le vuelve a embargar un sentimiento, en algunos casos, de vergüenza. En otros, de pesar. ¿Por qué? Porque no ha sido limpiado completamente. Hay cosas que no ha entregado al Señor. Incluso hay cosas que ha olvidado y no ha entregado al Señor. Y cuando las recuerda, todavía sufre las consecuencias de aquello. Hermano, quiero que sepa, lo primero es saber, y esta es la gran verdad: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso quiere decir que cuando somos perdonados y limpiados, es de verdad. Nada más que hay alguien, claro, que le va a recordar. ¿Te acuerdas? Y usted dice: sí me acuerdo. Pero junto cuando se acuerde de eso, le digo: acuérdese de la palabra del Señor, que le dice que todos sus pecados fueron pagados en la cruz con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted le dice a Satanás: vete de aquí. Sí, yo sé lo que hice y me arrepentí. Y Dios me perdonó y me limpió, porque toma Él, quien realmente importa, toma, dice, nuestros pecados, ¿y qué hace con ellos? Los arroja a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Y sabe que Satanás es bien astuto. Yo le digo porque le va a ocurrir o le ha ocurrido. Va a utilizar a alguien. Y normalmente va a utilizar a alguien que a usted le importe. Alguien cercano, alguien de la familia, un hermano, los padres, etcétera, etcétera, para que le recuerde. Usted dígale: Dios me perdonó.
lo que sea que yo haya hecho en mi pasado, cualquiera sea el pecado, Jesucristo pagó por ellos en la cruz. Y nadie tiene que decirme nada. Pero usted tiene que saberlo y estar así plenamente convencido, porque usted no era santo. Usted sí era santa. Nuestra hermana santa. Pero de ahí en más, ninguno de nosotros era santo. Y sabe que todavía, pues ahí vamos, le echamos ganitas. Nos esforzamos en cambiar y en vivir de acuerdo a la altura del Evangelio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El tercer pasaje en este, porque usted a lo mejor tiene problemas todavía. Sepa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se irá acordando. En el proceso se irá acordando. No todo va a ser mentira. Satanás se va a encargar de buscar algo y decirle, mira, aquí te tenía este guardado. ¿No te acordabas, verdad? Y usted dice, no me acordaba. Pero ahorita mismo lo solucionamos. Se pone usted de rodillas, se lo confiesa al Señor y le pide el perdón. Y usted lo va a aceptar, pero va a vivir a la altura de ese perdón, que significa ¿qué cosa? Que no lo va a seguir cometiendo, que no lo va a volver a cometer, se va a comprometer con el Señor en ello. Bueno, Dios me perdona y limpia. ¿Y sabe usted qué es lo que trae eso a nuestras vidas? Lo hace por amor, pero extrae esa paz. ¿Por qué es tan importante la paz? Porque la ausencia de la paz es la que produce una contradicción. Él me perdona y me limpia, pero yo cada vez que me acuerdo de cosas que no debo, que ya fueron perdonadas, me va a afectar. Y voy a afectar mi salud. No solo voy a afectar mi salud física de la que he estado mencionando, pero también mi salud espiritual y mi salud emocional. Y a Dios le importa que nosotros tengamos paz. Tercero, Dios me quiere restituir y restaurar. No todos han experimentado eso. Hay una palabra que nosotros hemos considerado más, a ver, ahí está, que es restaurar. Dios nos restaura. ¿Qué quiere decir esto? Por causa del pecado y todo el tiempo que se haya vivido en el pecado, bueno, hemos sido dañados. Junto con dañar a otras personas, hemos sido dañados nosotros a nosotros mismos como causa y consecuencia del pecado. Y a algunos les ha calado tan profundamente que en el proceso se han visto afectados por muchas cosas. Algunos han ido a dar al hospital, algunos han contraído alguna enfermedad, algunos han ido a dar a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esencialmente nuestro ser espiritual, mental, psicológico, emocional. Y lo que hace Dios, bueno, Dios nos restaura, nos vuelve a nuestro buen estado. No voy a decir nuestro estado original, pero nos restaura, nos mejora. Cuando se toma una obra de arte antigua y que ha sido maltratada, se le somete a un proceso largo y bien meticuloso de restauración. Y quien lo ve piensa que está perfecto, perfecto a la vista. El plan o la meta es volverlo a su estado original antes de que pasara todo lo que le pasó, se cayó, se mojó, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros somos restaurados. Como por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Cómo vivió? Se tomó todo lo que le correspondía una vez que su padre hubiese muerto, pero él lo reclamó en vida y se lo llevó y se lo malgastó. Se lo tomó, se lo fumó, es un decir, hablando en el tiempo presente, se lo comió, etcétera, etcétera, y lo demás ni lo menciono porque es bien feo. No solo se gastó esa fortunita, sino que ¿qué hizo con su ser? Incluyendo su cuerpo, lo entregó al pecado. Un buen día él recapacitó y reaccionó y cumplió con su resolución de regresar a la casa de su padre y de pedirle perdón a él y a Dios mismo por su pecado. Bueno, su padre, todo amor, lo recibió. Viéndolo de lejos, se lanzó sobre sus brazos, lo abrazó y lo besó.
y lo recibió en casa. Lo restauró en el sentido de que le admitió de regreso en casa como que si nada malo hubiese ocurrido. Y como prueba evidente de esa restauración, de permitirle volver a ocupar su lugar original, le puso un anillo sobre su dedo. De esa forma, visiblemente y ante todos, era acepto, había regresado. Pero aquí está el punto, hermanos. ¿Volvió él exactamente a quien era antes de salir de casa? Traía una carga. Y esa carga en algún momento le iría a jugar algunas malas pasadas. ¿Cómo sucede con nosotros? ¿Que anduvimos por dónde? Por el mundo. Y usted sabe lo que le tocó vivir. Usted sabe lo que le tocó sufrir. Y cuando estamos aquí de repente, o se acuerda o se lo recuerda el enemigo. Pero Dios quiere restaurarnos. Esa es su voluntad, ese es su deseo y nosotros tenemos que dejarnos. Es un proceso meticuloso, diligente, y que en la medida que pasa el tiempo cada vez vamos mejorando más y más y más. Pero también en el proceso de habernos alejado de Él, ¿sabe qué? Perdimos cosas. Algunas las perdimos porque las perdimos y otras nos las quitaron. Como quiera que haya sido el caso, Él quiere además restituirnos. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Joel, capítulo 2, versículo 25, y os restituiré. Les voy a regresar los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El mismo pasaje en una versión distinta. Yo los compensaré por los años de cosecha que se han comido las langostas. Y esto es lo maravilloso. Es parte del poder de Dios para hacer las cosas nuevas. Jesucristo tiene ese poder. Y cuando Él nos llama, hace las cosas nuevas. El pasado está ahí, pero es pasado. Todo lo que vivió, todo lo que se equivocó. Pero Él ahora le trae como que si nada hubiese ocurrido. Y le dice borrón y cuenta nueva. Y todavía más. Él le restituye por cosas que perdió en el camino. Hay otro pasaje y nos dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Bueno, esto forma lo anterior y aquí nos lo confirma esta palabra de que la restauración y restitución forman parte de las promesas de Dios. Yo les voy a decir, cuando enfermé de cáncer, y fueron esos 2 años tremendos, todo pintaba que ya nada iba a ser igual. Que la vida no solo iba a cambiar, por milagro Dios me la conservaba, pero que ya nada iba a ser igual. Fueron 2 años de muchas cosas. De haber perdido el cabello, creo que fue una de las cosas que sentí bastante. Ya nunca volvió a ser igual el cabello. Pero hubo cosas peores. 2 años en donde muchas oportunidades tenía que andar en silla de ruedas. Me tenían que llevar así, etcétera, etcétera. Era claro que ya nada volvería a ser igual. Como que tendría que entre que acostumbrarme y conformarme con lo que quedara. Aún la economía, lo poquito que tenía, pues se consumió, se acabó, deshabilitado, etcétera, etcétera. Pero me seguía acordando de la promesa del Señor, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y me lo repetía y muchas otras promesas. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Y las repetía y las confiaba. Yo no sabía cómo. Solamente sabía que Dios
me iba a restaurar y me iba a restituir, pero no sé cómo. Es lo único que me decía. Pero sigo creyendo. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Y aquí me ve usted, más de 30 años después, y mi esposa dice que cada día más guapo. ¿Podrán creer? Ese es un milagro que a uno lo quieran así después de tanto tiempo. Bueno, Dios puede hacer eso. Todo lo ha hecho Dios. Después de haberlo perdido todo, otra vez, pues el Señor nos lo regresa y multiplicado. Entonces, yo sé que muchos de ustedes están muy bien. No solo felices, porque todos los que estamos aquí estamos felices, contentos y gozosos en el servicio del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pero yo creo también, no en algunas, sino en todas las promesas del Señor. Y creo que Dios me quiere bendecir. Y porque ya me ha bendecido, y yo quiero que Dios le bendiga a usted también. Que Dios bendiga a todos, y por eso esta palabra. Y aquí vamos por parte entonces. Dios me quiere restituir. Usted sabe lo que ha sufrido, incluso usted sabe lo que ha abandonado, lo que ha dejado por el servicio del Señor. Hubo un momento en donde decidí dejar los negocios que traía y entregarme completamente al servicio del Señor, por fe. Y sabe que no he ganado más, pero nunca me ha faltado. Y eso es todo. Y eso es lo más importante, porque la paz que nos da el Señor. Yo no sé de mañana, pero no me preocupo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que me toque hacer, lo que el Señor me indique en sabiduría y en inteligencia, pero de ahí en más, yo hago lo que tengo que hacer y el resultado lo dejo ¿a quién? Al Señor. Él se va a encargar de todo lo demás. Entonces, piénselo usted, sobre todo si usted ha sufrido y ha sufrido pérdidas de cualquier tipo, de todo tipo, incluso económicas. Dios me quiere bendecir. Llegamos aquí, a este punto importante, en el cual vamos a continuar y retomar la próxima semana, pero Dios me quiere bendecir. Y esto es fundamental. Yo lo creí. Y lo primero de todo es creerlo, saberlo y creerlo y vivir de acuerdo en función a eso. La palabra nos dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense que por unos instantes, o más bien por casi todo el tiempo olvidé, pero yo les di la tarea. Y si no, vuelvan a revisarlo en casa. Y es importante. Esto que estamos viendo aquí ahora tienen que volver a verlo en casa. Y no una vez ni dos, sino todas las veces que puedan. Y hago un pequeño paréntesis para decirle de que si todo sale bien, las grabaciones estarían saliendo con mejor audio, de tal manera que yo les recomiendo vayan a ellas en YouTube. Bueno, observar esto. Toda buena dádiva, como que ya esto no quiso. Bueno, el absolutismo que veíamos aquí, mire, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Dios es el mismo. Es el mismo que abrió el mar rojo para que pasara su pueblo en seco. Es el mismo que les alimentaba cada día con un pan delicioso del cielo. Y a todos los que les gusta el pan, ay, cómo lo estarán añorando, ¿verdad? Ese panecito, pero que no le abra apetito ahora, por favor. Y los que les gusta la carnecita, imagínense. Bueno, ese Dios todopoderoso es el mismo. Y por lo tanto nosotros podemos confiar en Él. ¿Qué tenemos también aquí? Perdón. Dice en
Tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado, y otra vez, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere bendecir en todo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y es interesante, todas las cosas, y fíjese qué es lo que está en el medio, y que tengas salud. Yo he estado pensando bastante al respecto, hermanos, es que cuando hay carencia, cuando hay algo que falta, lo veíamos al principio, algo que falta, algo que falta, algo que falta, ¿sabe qué? Esa preocupación, ese ya no sinsabor, sino que ese sabor amargo de la necesidad, de la falta de algo para pagar, para comer, para vestir, para dar, y especialmente los papás, que los papás, ¿qué quieren darle a los hijos? Todo. Y aunque ya no se compren ropas nuevas y así todo no alcanza para la ropita de los hijos, para los tenis de los hijos. Eso no se da tanto aquí, ¿verdad? Pero si usted viene de donde vengo yo, sabrá de que se da en otros lares. ¿Y el papá y la mamá cómo están? Y en la noche papá y mamá ya ni duermen ni descansan, están platicando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y este niño que está creciendo. Nomás hace 6 meses le compramos los tenis y ya no le quedan. Le creció el pie. Se le tiraron las piernas. Pues, y ahí están, piensa y piensa. ¿Cuál es el punto? Cuando hay alguna necesidad, se ve afectada la salud. No solo porque no se tenga acceso a la medicina o a los servicios de salud, sino porque ese pensar, ¿qué pensamientos son? De puro estrés, de pura preocupación. Comienzan a minar la salud propia. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas para que tengas salud. Porque la falta de prosperidad, la necesidad degenera también en pérdida de salud. Los pobres no solo son pobres, más bien quiero decir esto, los pobres no solo enferman porque no tengan para acceder a la salud, sino que la pobreza los enferma por todo lo que les he explicado. Y se los va comiendo. Así como prospera tu alma. Bueno, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios me quiere bendecir. Así como prospera mi alma, en todas las cosas me quiere bendecir y para que yo esté saludable. Entonces, ¿qué puedo yo hacer y qué debo yo hacer? ¿Qué debe usted hacer para ser bendecido? Porque Dios le quiere bendecir. Preocúpese de su alma. Preocúpese de su alma. En otras palabras, de su relación, de su comunión con Dios. Y muchos están en un buen primer gran paso. Conociendo a Dios a través de su palabra. Y su palabra es alimento. Y su palabra es salud. Y su palabra es ungüento a sus huesos, enfermos, cansados. Usted está aquí hoy, es un muy buen paso. Es algo muy bueno. Pero no se olvide que hay que empezar, si no lo ha hecho, empezar experimentando y aprovechando el amor de Dios.
que se manifiesta en Jesucristo, su Hijo, que envió a morir por nosotros en la cruz. Entonces Dios me quiere bendecir. Dios le quiere bendecir. Filipenses 4:19 es el último versículo que vamos a ver, está en sus hojitas. Dice, mi Dios pues suplirá algunas cosas, la mayoría de las cosas. Y yo digo, ¿y si el Señor lo dice? El Señor lo dice, no soy yo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta. ¿Qué le falta en su vida? ¿Qué le falta en su vida? Pero ¿sabe qué? Usted tiene que identificarlo, tiene que reconocerlo y tiene que confesárselo o decírselo al Señor. ¿Qué le falta en su vida? Yo le voy a decir bien chiflado. Pero yo le dije al Señor algunas cosas. Y también le dije, Señor, yo sé que esto es pura chiflazón. Porque la verdad es que ya lo tengo todo. Pero si usted me pregunta, y si usted quiere saber, sabe que no me vendría nada mal. Y yo estoy chiflado. Porque usted sabe que el Señor me ha bendecido. Pues ya estaba bendecido. Hace mucho tiempo que ya Él me bendijo con todo lo más importante. Primero, la esposa. Después, los hijos. 2 perritas y un perrito. 2 pescaditos que yo no quería en realidad. Es que usted haga cuenta, usted sabe todo lo que usted tiene. Y sabe que el Señor a usted también la ha chiflado. Lo ha chiflado, ¿verdad que sí? Pero bueno, Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O sea, no le debe faltar nada. Y si algo le falta, pues usted platíqueselo. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿sabe usted para qué lo hace? Es que a veces decimos, ay, me chifla y me gasto y no hago nada por mi prójimo. No, Él dice que hay un propósito. Y ese propósito es para que nosotros podamos bendecir a otros. Les voy a dar un pasaje extra que dice en Mateo, el capítulo 6, yo recomiendo versículos 30 al 34, hasta terminar el capítulo. Pero dice, más el 33 es el esencial, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué tenemos necesidad y lo esencial y de aquello que tenemos necesidad. ¿Sabe que a veces podemos tener necesidad, como yo le decía, de antojitos? ¿Quién no ha tenido un antojito? Si no come ese antojito, ¿se va a morir? No. ¿Le va a salir un granito? Probablemente. Pero no se va a morir. Y sabe que Dios, dígame si no le ha concedido algún antojito. Entonces, ¿a qué voy con esto? No le estoy limitando. Pero Dios quiere suplirle. Dios quiere bendecirle. Y si usted está consciente de ello y le pide al Señor, pero buscando lo esencial, lo fundamental, que es el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Si nosotros tan solo cambiamos el orden, ya nos equivocamos completamente. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas irán cayendo poco a poco en su lugar. Pero si cambiamos el orden, se va a producir un caos y un desastre. ¿Qué es lo primero? El día domingo, por ejemplo, ¿qué es lo primero? Lo fundamental, su meta, es el día del Señor. Venir a la casa del Señor. Probablemente otro día no pueda, pero este día usted no trabaja, es el día en que hay que congregarse para darle la alabanza al Señor, para entregarle tiempo al Señor, para tener compañerismo, porque aquí nos saludamos, nos abrazamos, nos animamos, oramos, nos encargamos oración, etcétera, etcétera. Por eso, de sus riquezas maravillosas, con este versículo comenzamos, recordará,
mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que os haga falta. Y agregue, apúntelo porque esto no está ahí. En segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo. Es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Dios le quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. ¿Qué tal si leemos juntos? Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me quiere bendecir. Yo quiero que Dios me bendiga. Amén.